Buenos días a todos, yo soy Javier Álvaro, soy licenciado en Ciencias del Deporte y, como bien os han contado, soy jugador de la selección española de fútbol sala B1. A ver, mi objetivo de hoy, con la pequeñita charla, yo no voy a llegar a los 20 minutos seguro, van a ser 10 minutos, un poquito menos. Mi objetivo principal es promover que entre todos sigamos haciendo del deporte un entorno de desarrollo personal. Para la discapacidad es muy importante el deporte por todas las destrezas, todas las habilidades y competencias que se adquieren, porque no es más ni menos que un medio para desarrollar su propia vida personal, ¿no? Vengo a contaros, sobre todo desde mi experiencia personal, cómo ha influido el deporte. Pues yo actualmente, como os he dicho, tengo mi titulación universitaria, tengo mi trabajo, mi familia y eso, pues aunque parezca algo tan normal y tan asumible, pues en realidad no lo es hoy en día, y el deporte nos puede ayudar a fomentar todo este tipo de realidades que son necesarias. Bueno, yo principalmente vine al mundo con una discapacidad visual que se llama retinosis pigmentaria, que es ni más ni menos que la reducción visual periférica por degeneración de los bastones y finalmente de los conos. Es decir, básicamente el ojo se te va muriendo desde los costados hacia el centro, ¿no? Vas perdiendo campo visual, vas perdiendo luz, porque ni más ni menos que la retina lo que hace es, mediante la luz, enfocar todos los colores y hacer de visión, ¿no? En ese aspecto. Y se te va cerrando, vas perdiendo luz y vas perdiendo los colores de esa forma hasta que te quedas ciego, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de nacer en una familia en que tenía ya 2 hermanos mayores que yo, con lo cual han tirado siempre de mí, porque una persona con discapacidad visual, debido a su discapacidad, tiene problemas en cuanto a adquirir las conductas espontáneas del movimiento. Nosotros en realidad nos movemos porque vemos estímulos. El niño, por ejemplo, pues ve a su madre en la cocina y ve algo por el suelo y quiere reptar porque quiere ir hacia donde está. Una persona con discapacidad visual necesita de otro tipo de estímulos. Entonces yo tenía la suerte de que con las voces de mis hermanos, pues yo ese era mi estímulo principal, ¿no? Yo, como eran también de edades muy cercanas a las mías, mi hermana es 2 años mayor y mi hermano es 6 años mayor, pues claro, les pilló también en una época que aún jugaban ellos en casa, y yo intentaba jugar con ellos y me han servido siempre de estímulo. Y bueno, sabemos todos que hasta los 3 años se consolidan las habilidades motrices básicas, y en el colegio principalmente pues se me trataba como un alumno más, pero claro, la docencia en ese aspecto no conseguía llegar a formarme debido a mi discapacidad. Yo, por ejemplo, en el patio del recreo, como todos, quería jugar a fútbol, pero al no ver, claro, no puedes llegar bien al balón, y a veces pues llegaba tarde, le hacía daño al amigo de turno, y claro, pues el resultado es que yo al final era más un espectador que un deportista, y eso para los niños es muy crudo. Tenemos que seguir avanzando en esto. Bueno, yo seguí con mi formación. Si hablamos de ceguera en este país, por supuesto tenemos que hablar de ONCE y tenemos que hablar de deporte adaptado. Tuve la suerte de topar con profesores que me motivaron mucho para meterme en el mundo del deporte. Conocí primeramente los deportes como es el atletismo, la natación y el goalball. O si no lo conocéis, el goalball es un deporte de equipo de 3x3 que se juega en un campo de voleibol con las mismas dimensiones, con un balón del tamaño más o menos del de baloncesto, con unos cascabeles dentro,
Y el objetivo es meter gol en una portería que es todo el ancho del campo. Es decir, los 3 jugadores tratan de tapar con su cuerpo desde el suelo, porque el balón tiene que rodar sí o sí, todo el ancho de portería. Bueno, de esta forma pues trataron de mejorar mi motricidad básica. Como os he contado, como yo en mi cole el juego no podía hacerlo como todos, pues llevaba, claro, unas carencias básicas muy notables. Una coordinación muy pobre. Claro, cuando limitas el juego a un niño, le estás limitando a su vez las relaciones sociales, y eso pues a la larga puede ser un grave peligro social. Entonces yo, gracias a estos 3 deportes, empecé a contactar con personas con mi misma discapacidad. Luego, además, todo lo que aprendía me lo llevaba al colegio, jugaba también con los compañeros. Y pues bueno, fui siguiendo mi etapa escolar hasta que llegué a la... Bueno, yo no os lo he contado, aunque es evidente por lo que os he contado ya, que yo estaba en lo que se conoce como la escuela integrada, que es ni más ni menos que la formación de la persona, por mucha discapacidad que tenga, en su entorno natural, con las personas de su barrio. Bueno, pues llegó un punto que se creyó conveniente que pasara por el centro específico de la ONCE, que nosotros tenemos aquí la suerte de tener uno en Alicante. Y allí fue ya cuando tenía 9 años, gracias a seguir con el deporte, cómo realmente acepté mi discapacidad y empecé a crecer más socialmente, ¿no? Como os he contado, esa privación del juego que tenía yo al principio, pues hacía realmente que no aceptara mi ceguera, porque yo, claro, quería jugar como todos, pero no podía ser. Entonces, como os he dicho, en el centro específico seguimos mi formación, seguí haciendo deporte, conocí otros deportes como es el judo y el fútbol sala, y bueno, pues empecé a conocer gente a nivel de competición y alta competición. Pues las habilidades motrices específicas, sabéis que a los 12 años, 13 ya están consolidadas. Pues gracias a seguir con ese deporte yo llegué a tener un bagaje, ¿no? Motor como el de todo el mundo. Y bueno, pues seguí con mi formación escolar, luego volví a la educación integrada. Y bueno, todo esto en realidad pensaréis, ¿para qué lo cuento? Pues lo cuento ni más ni menos porque el deporte va muy ligado al entorno social. Las relaciones sociales, si nos fijamos, las más básicas y las más duraderas son las deportivas. Por eso tenemos que seguir promoviendo el deporte para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, claro, el que yo haya conseguido esa inclusión con mis compañeros en el centro específico, lo que había conseguido ya, luego pues nos lo llevamos a otra vez la educación integrada, en otro centro con mis compañeros del barrio, en el cual yo, pues claro, ya con ese desarrollo social, esas habilidades que me había dado el deporte y mi formación como cualquier persona, pues seguí adelante con mi formación hasta que llegó el punto de la formación universitaria, claro. Normalmente a las personas con discapacidad se les centra en 3, 4 carreras como mucho, muy básicas, con amplias salidas, como son Administración, Dirección de Empresas, Derecho, porque ahí pues, con pequeñas ayudas nos podemos servir para cubrir cualquier tipo de empleo, ¿no? Pero yo seguí con lo mío, seguí con el deporte, y claro, en la carrera pues nos dimos con deportes que eran inadaptables, pero gracias a chocarnos con ese tipo de deportes me he dado cuenta de otro tipo de realidades. Es muy importante el deporte de competición por todo lo que conlleva, no por por la competición también, pero más por lo que os llevo contando hasta ahora, el bagaje motor, las relaciones sociales, el desarrollo multipersonal.
Pero sin más, casi lo más importante que me ha enseñado el deporte, con deportes como el balonmano, deportes como el voleibol, que son impracticables realmente para la discapacidad visual, es que quizá son los que más nos pueden enseñar con pequeñas estrategias. Tenemos que seguir, para por ejemplo los que os dediquéis a la docencia, avanzando en este terreno. Igual con estrategias sonoras. Yo, por ejemplo, en voleibol tenía un balón con unos pequeños cascabeles, y para formarme en cómo enseñar las técnicas básicas, aparte de a veces colarlo en la red, jugar con balones colgados, jugábamos con el sonido de la pared, con mis pasos. Entonces, como veis, con estrategias básicas podemos seguir fomentando ese desarrollo de la motricidad, que en realidad, pues, por ejemplo, en la discapacidad visual, que se cree que los deportes no se puede trabajar trayectorias aéreas debido porque la competición se haría impracticable, de esta forma podemos seguir desarrollando a la persona. Bueno, entonces yo seguí con mi formación hasta ahora en ese tipo de deportes, conseguí mi titulación y hasta ahora pues en la selección española. Otra cosa de la que me he dado mucha cuenta es el poder de los medios. Además de fomentar el desarrollo de las personas, tenemos que centrarnos también en llevárnoslo a nuestras ciudades. Igual no es más importante que hagamos que una persona con discapacidad gane una marcha popular, por ejemplo, pero sí es muy importante que se mueva, que le vean, que la gente siga entendiendo que la discapacidad no trae menos capacidades, sino otras capacidades. Es muy importante que también, no solo la sociedad más cercana, sino que pues igual una carrera que está cubriendo un medio, de repente ven una persona en silla de ruedas, que es, por ejemplo, una de las cosas más llamativas, o una persona que está siendo guiada con la cuerda, pues eso puede dar la vuelta al país y de esta forma nos puede ayudar mucho a seguir avanzando en la formación de las personas. Ni más ni menos, esto era lo más importante que yo quería contaros, para estimularos a todos vosotros, que seguro que sois monitores, profesores, técnicos, a que primero que os metáis de lleno también en el mundo de la discapacidad. Os puedo enseñar muchas cosas a la vez de que vosotros podéis, con poco que creéis que hacéis, podéis hacer mucho en la vida de las personas, ayudarle a esa autonomía, que es ni más ni menos lo que es la inclusión social. Además de todo eso, podemos seguir con una cosa muy bonita, que es el desarrollo social. Muchos de los problemas que hay hoy en día quizás se podrían solucionar con un poquito de entendimiento entre todos, y el deporte ni más ni menos nos acerca mucho los unos a los otros. Entonces, nada, muchísimas gracias, y yo quería nada más que eso, promover que os acerquéis a la discapacidad, que sobre todo inclusión social no es solo discapacidad, es un mundo entre todos, y que muchas gracias por hacer de un mundo más autónomo.